Hola, bienvenidos a Couch Monkey. Esta edición, la verdad que es muy emocionante. Hace muchos años que no converso con Gustavo Quirós. Nos conocimos hace ¿cuánto? Más de Uy, 10 el años. 2008, pues, en Argentina, con Raúl. Claro, ¿no? Entonces, buen tiempo. Muy buen tiempo. 12 años. 12 años. Desde cuando estábamos viendo la comunidad que ya existía y le empezamos a sacar los primeros eventos. Me acuerdo mucho el de Cybertech, el Day, algo así. El primer Agile Day en Que Cibertech. creo que nunca te pagamos las libretas, ¿no? Ah, Lucina, ni me acuerdo. Bueno, El es Scrum un buen Alliance punto. Claro, pero no me costó, no me acuerdo. O creo que sí tuve que pagar para la aduana. Ah, sí, 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 me sí, ya me acuerdo del acordé. librito. Ya tengo una por ahí guardada. Scrum Alliance. Todavía tenía también una por ahí en algún lado. Y bueno, la idea es conversar hoy día contigo de lo que estás haciendo. De hecho, tenemos muchas cosas en común, sobre todo ese libro que tienes al costado, de capitalismo consciente, que es un tema que me intriga. Muy bueno. La tengo pendiente también. Y eso, principalmente. Bueno, presentar. Usualmente no he hecho esto en las anteriores entrevistas, ya simplemente he dicho cómo conocí a alguien y empezamos a conversar. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas ahora. A veces me cuesta trabajo definirme, pero creo que lo más sencillo es que cuente que soy Agile Coach y creo que lo que más he hecho los últimos 10 años. eh, y soy socio fundador de una empresa que se llama Human y que es una consultora de diseño organizacional ágil y consciente, digamos. Eh, Eso, digamos, en cuanto a trabajo, pero siendo más específico, lo que más disfruto en el trabajo, en este espacio ágil, tan grande que es ahora, lo que más disfruto es trabajar con líderes y con agentes de cambio, o sea, Scrum Masters, Agile Coaches y líderes de los clientes, ayudarlos en desafíos que tienen y cómo pueden resolverlos, ¿no? Y cómo puedo ayudarlos a resolver esos desafíos. Es lo que más disfruto, digamos, de mi trabajo. De una u otra forma asocio mucho tu nombre a liderazgo, que es de las charlas que has dado que he podido asistir. Y ahora me mencionas agente de cambio, y ya me sacaste una duda. ¿Hay una diferencia entre un líder y un agente de cambio? Es una muy buena pregunta. No, no debería, pero lo que pasa es que agente de cambio es más específico. Creo que el agente de cambio es un tipo de líder, ¿no? Es como si fueran conjuntos, el agente de cambio es un subconjunto de todos los posibles tipos de líderes que hay. También sé que te Entonces, gusta leer. sí, voy por libros por ahí. ¿Te consideras un come libros, un Li- chancón? li- Literalmente, come libros, no tanto come libros, pero como bookie, no sé, book lover. O sea, no es que me los como literalmente que lea todo el día, pero yo aprendí de muy joven, de mis padres, sobre todo de mi padre, el placer de la lectura, porque yo viví en una casa rodeada de libros. Mi papá siempre estaba leyendo, siempre. Entonces yo tuve ese ejemplo muy claro y no tomé conciencia de que tanto me había impactado hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero, pero es algo que aprendí de niño y siempre estoy en la casa de libros que me puedan interesar, que me puedan nutrir, que me puedan servir también en mi propósito o en mi quehacer. Entonces, ¿Hay eh, libros que no te han servido alguna vez? Dijiste, este libro, bueno, sumó, pero no lo que esperaba. buena pregunta. Es que creo que cada libro te deja algo, ¿no? No todos te dejan muchas cosas, algunos te dejan ciertas cositas pequeñas. Es como, sí, hay libros, por ejemplo, que pues, tienen mucho relleno, pero encuentras una idea que es la que te sirve en un momento específico. Entonces, muchos de los libros que yo tengo me sirven para volcarlos en el trabajo que hago, ¿no? Entonces, porque es lo que disfruto y me encanta, por ejemplo, si voy a hablar de un tema, como que tener muy claras las fuentes, más allá de la experiencia que tengo en el tema, como que traer cosas bien concretas de diferentes fuentes y ese proceso creativo de remezclar cosas de diferentes lugares me encanta. Entonces, por eso tengo tantos libros, porque me gusta verlos y decir, ah, pero puedo sacar de acá esta idea y la voy a usar en tal lugar. Eso que mencionas me hace recordar esa frase que dice, pararte sobre hombros de gigantes, ¿no? Literalmente, literalmente, esa Entonces, frase me ahí encanta tienes tus también. gigantes. Sí, sí, muchos, uf, imagínate. Y en este camino que has estado investigando y conociendo sobre el liderazgo y experimentándolo, hay tipos de liderazgo, ¿verdad? ¿O tú Sí, identificas tipos de liderazgo? sí.
Hay muchas Ujú, tipologías de liderazgo, ¿ok? ujú, Cuando uno enseña liderazgo en la escuela, o sea, en la universidad o algo así, te cuenta la típica historia, ¿no? Que tienes el liderazgo autocrático, el democrático y el laissez-faire, ¿no? Como en francés, como dejar hacer. ujú. Nunca me gustó esa definición, entonces, o sea, esa tipología. No me gustó porque me parece muy simplista. Y la que más me gusta a mí es la que tiene que ver con el desarrollo humano, en el sentido de que hay niveles de desarrollo humano a los que tú puedes ir accediendo conforme tú te vas conociendo y vas cambiando cosas de ti. Entonces, podríamos hablar de un liderazgo egocéntrico, como tipo de liderazgo. El Ujú, ejemplo más claro para mí de un liderazgo egocéntrico es Donald Trump, ¿no? Es ujú. súper claro. Solo le importa a él y todo lo que ocurre tiene que ver con él y tiene su agenda y es él siempre. ¿Podríamos Número uno. llamar a eso liderazgo según niveles de conciencia? Exacto, digamos, es un nivel de conciencia muy bajo. Ujú, Solo me importan mis necesidades, ujú, ¿no? Entonces, podemos hablar también de un liderazgo reactivo, ujú, en el cual como que la vida te ocurre a ti, ¿no? ujú, Es como que estás en modo de víctima o de queja o ujú, de búsqueda de culpables, ¿no? Y buscas reaccionar siempre a lo que te pasa. ujú. Es un tipo de liderazgo que es muy común en las empresas, más que el egocéntrico en promedio, pero que te da muy poco margen de acción y es muy estresante, porque estás todo el tiempo viendo que la responsabilidad de las cosas que te ocurren está fuera de ti. Ujú. Entonces te deja poca capacidad de acción, Como víctima de la situación. como víctima de la situación. Sí, pues Hay estoy otros, empezando a ver. hay Sí. más, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué otros tipos hay? El más raro El- que hayas visto. o sea, yendo por esto de los niveles de conciencia, el siguiente sería el liderazgo creativo, Ujú, en el cual tú haces que las cosas pasen, o tú haces que la vida ocurra, ¿no? ujú, Y tienes objetivos, estás empoderado y eres creativo, ¿no? Entonces, ese liderazgo es muy efectivo en las empresas, es el típico liderazgo de gerentes orientados a resultados y a ganar el ujú. partido. Wow. Pero hay liderazgos más avanzados en cuanto a niveles de conciencia. Ujú. ¿Y el Eh, más alto en- cuál es? el más alto es ya algo que yo no he experimentado, la verdad, y creo que no conozco a nadie cercano que opere en ese nivel de conciencia, pero es un liderazgo, o sea, después del creativo viene el integral y el unitivo. El más alto es el unitivo, Ujú, en el cual no tienes ningún problema, estás en paz y con todo lo que existe y en unidad con todos, eres libre y ilimitada, tienes libertad ilimitada y espacio ilimitado en tu mente y en tu accionar. Es como que eso es muy poco visible y muy poco entendible porque está muy lejano de lo que nosotros podemos de repente operar normalmente. ¿Es cuál? Pero ¿Madre Teresa, algo así? puede ser Gandhi, Madre Teresa, ¿no? Algo así, Jesucristo si quieres. Mm, Entonces, Buda. Pero el anterior creo que es un ujú, poco más cercano, que es el liderazgo integral, ujú, en el cual tú, en vez de hacer que las cosas pasen, tú cooperas con lo que ocurre en el mundo. Es como que fluyes y tienes posibilidades y no te apegas a cosas y las ujú, cosas como que te asombran. Por ejemplo, en el contexto actual de la crisis, ujú. los líderes más integrales rápidamente salieron como del duelo y del desconcierto El shock. al shock y empezaron a fluir con lo que estaba ocurriendo y a proponer, a ver oportunidades de proponer cambios, ¿no? Sí, de hecho ya se ve el resultado de aquellos que reaccionaron rápido. Por Y ejemplo. de hecho ya están haciendo cosas o generando cosas y cambios y otros recién están reaccionando y viendo cómo es esto, Ahí ¿no? te das cuenta, ahí puedes ver claramente las diferencias, ¿no? Los que son líderes reactivos, los creativos y los integrales. Son los tres más interesantes como de un punto de vista empresarial, ¿no? Porque los otros dos son mucho menos comunes, los Ujú. extremos. Los tres centrales son como que más claros. Muy bien. ¿Y el liderazgo consciente qué cosa es? Hay muchas formas de entender el liderazgo consciente, pero podemos partir de la palabra conciencia, ¿no? O Ujú, sea, y cuando uno piensa en conciencia, creo que se nos vienen tres imágenes fundamentales. Una es, por ejemplo, no sé si todos conocen a Pinocho, ¿no? Pinocho tenía Pepe Grillo, que era como ujú. su conciencia. O tenemos, por ejemplo, no sé si te acuerdas del hermano Pablo, que tenía un programa en televisión, La Canal voz de la 5, conciencia. La voz de la conciencia, ¿no? O el famoso angelito y diablito que te dicen cosas, ¿no? Ujú, Entonces, es como que la conciencia es esa voz interior que todos tenemos que nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿no? ¿Qué, ujú. qué debes hacer y qué no debes hacer? Esa es una forma de entender la conciencia como moralidad. Pero, Inclusive, ujú. sí, dime, no, dime. Inclusive ser consciente que tienes esa vocecilla o ese Pepe Grillo, porque algunos te dirán, yo no tengo eso, y desde ahí ya no hay nada. No hay Sí, que...
Probablemente no sean conscientes de eso, pero lo tienen, porque todos somos capaces de reconocer cuando hemos hecho algo bueno o algo malo. Lo que pasa es que la mayoría de gente lo ve cuando ya pasó tiempo, ¿no? No Ujú, antes de mm, cometer la acción, ¿no? ujú. Entonces, pero digamos, podemos decir que el liderazgo consciente es eh, como que la capacidad de ver, entender, percibir lo que ocurre. O sea, esa es la conciencia en el fondo. La capacidad de ver, percibir lo que ocurre tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor, Ujú, ¿no? Con un alto nivel de conciencia nos da más capacidad de acción. ujú. Un bajo nivel de conciencia nos da menos capacidad de acción Por y de ende, gestionar menos libertad y por menos ende, libertad, menos filosóficamente felicidad. hablando, menos felicidad. Menos felicidad, de acuerdo. Porque, y menos capacidad de gestionar complejidad, ¿no? Porque la complejidad, la incertidumbre, la volatilidad requieren un alto nivel de conciencia para poder gestionarla. Entonces, o para poder responder a ella. Entonces, pasa mucho, Ujú. gente poco consciente de su ser y su hacer, genera resultados que van en contra de sus objetivos, ¿no? Y luego no entienden por qué todo les sale mal. Entonces, un líder altamente consciente eh, tiene claro cómo su ser afecta a su hacer, afecta los resultados que tiene y, y trabaja continuamente en eso, ¿no? En su ser, en su hacer y en la relación entre ambos. Esa parte que mencionas es súper importante. Trabaja continuamente en eso, porque hasta donde entiendo y el concepto que tengo es como un músculo. Si Es tú como un dejas músculo. de ejercitarlo, se va a debilitar. No es que llegaste a un nivel de conciencia y te quedas, es probable que lo Sí, pierdas de cierta manera. sí, la conciencia igual es todo un misterio, ¿no? Hay muchas definiciones y todo, no está 100% entendida, hay varias perspectivas. La perspectiva filosófica, espiritual, la perspectiva más materialista o Psicológica. más Ujú, física, la psicológica, ujú, la psiquiátrica, pero entonces la neurológica, pero como que, sí, yendo a lo que tú dices, es algo que hay que ejercitar, entrenar, desarrollar, ¿no? ujú, Desarrollar la conciencia, ampliarla, y para eso hay que hacer cosas concretas, ¿no? No ujú. es gratis, no es que nacemos súper conscientes, no. Entonces, es algo que trabajamos durante toda la vida, aquellos que queremos ser más conscientes, porque nunca termina de trabajarlo tampoco. Hay una frase que se le atribuyen a Seneca, ¿ya? Pero no he investigado si realmente es de él. Dice, el dolor es generador de conciencia, ¿no? De hecho, es una frase De que a mí me gusta acuerdo, mucho. de acuerdo. ¿Y tú has tenido algún momento doloroso que te ha generado conciencia? Que dijiste, Muchísimos. Es que- claro, es que el dolor, la dificultad, es el disparador de crecimiento personal, ¿no? Hay una frase de los estoicos Ujú, que dice, el obstáculo es el camino, ujú, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a obstáculos, es cuando tú encuentras caminos y puedes crecer y desarrollarte. Si nunca has bueno. tenido obstáculos, no vas a poder madurar. De hecho, hace poco Entonces, me pasaron un libro de estoicos y decía, creo que la solución al COVID es el estoicismo. definitivamente, el estoicismo tiene mucho, es muy interesante esa corriente filosófica, tiene mucho que ver con responsabilidad, con enfocarte en aquello que sí puedes controlar Ujú, y no en aquello que no puedes controlar. Sí, ujú. en estos tiempos Dejarlo es ir, aquello fundamental, que no puedes controlar. dejar ir y dejar de pensar en eso. Ujú. Muy bueno, bueno. Entonces, pero me preguntabas experiencias, tengo Sí. muchas experiencias, no sé cuál contarte, Dios mío. Ah, la Es, primera. la primera, a ver, es que en los últimos 5 años, sinceramente, Tocayo, han pasado muchas cosas graves, pero entre comillas graves, ¿no? Pero la primera experiencia que me viene a la mente es el 2015, Ujú, hace 5 años. Ese año yo fui a un control médico de rutina para ujú, chequearme, me hicieron exámenes y todo. Y cuando voy con el doctor y me revisa el examen, me va a dar como que el resultado del examen, como que yo me acuerdo claramente que estaba sentado, estaba con mi esposa al costado, el doctor al frente, y él tenía pues el papelito, ¿no? La ujú. carpeta, el folder. Y saca la hoja y como que su cara cambió, ¿no? Como que y yo dije, acá pasa algo. Y como que empezó a hablar distinto, a hablar más despacito, y dijo, mira, cambió su tono de voz todo, y dijo, Gustavo, hemos encontrado un tumor. Ujú. No sabemos si es benigno o maligno, y vamos a tener que hacer una biopsia. Pero el tema es que por la zona del cuerpo donde está localizado, no te podemos hacer biopsia sencilla, tenemos que dormirte, y vamos a hacer la biopsia, y vamos a ver el resultado ahí mismo, en ese momento, y si es Ujú. maligno, te vamos a extirpar ese órgano. Wow.
Y si es benigno, bueno, no hacemos nada, cerramos y ya está. Ujú, Entonces me vi ante la posibilidad 50-50 de tener cáncer, ¿no? ujú, Y me operaron y bueno, yo fui a la clínica, me durmieron, me desperté sin saber el resultado y cuando ya empecé a abrir los ojos y a darme cuenta de lo que estaba pasando, estaba el doctor a mi costado y me dijo, Gustavo, era maligno. Entonces, uf, eso disparó una serie de cosas en mi vida ujú. que me transformaron en muchos aspectos y, y yo creo que, como tú bien dices, o sea, esto de las dificultades, las crisis, y fue un momento, como un punto de quiebre, un punto de inflexión Ujú, en mi vida. Cambié muchas cosas a raíz de eso. Por suerte no fue un cáncer avanzado, era un ujú. cáncer incipiente, no se extendió, pero a raíz de eso cambié mi alimentación, cambié mi estilo de vida, empecé a hacer ejercicio, yo no hacía ejercicio, Ujú, empecé a hacer yoga, empecé a meditar mucho más frecuentemente. O sea, hice un cambio radical en mi vida. ujú. Como un Y fue jalón de orejas de la vida a veces, ¿no? totalmente, como un jalón de orejas. De hecho, Mm, cuando pasa algo así, creo que no somos conscientes. Me has hecho recordar situaciones en las cuales he parecido, felizmente no me ha pasado a mí, pero sí lo he visto cercanamente. Y todas aquellas cosas que te preocupaban el día anterior son nada, se vuelven absolutamente nada, ¿no? Las totalmente. cuentas. Pierde importancia todo lo otro, ¿no? Ujú. Sí, sí, todas tus prioridades, es como ahora la pandemia, ¿no? Todo lo que tú pensabas que ibas a hacer, ya no lo vas a hacer. Sí, sí. Ujú. Es esto. Entonces, Esto podría ser como nuestro jalón de orejas a nivel mundial, social. es totalmente. De hecho Es que un cáncer, es como sí, es como que todos se dan cuenta que estamos enfermos ujú, como sociedad y ujú. no podemos hacer lo que pensamos hacer, tenemos que hacer algo distinto. Sí, eso si lo analizamos es bastante chocante en realidad. ¿Cómo vamos a regresar? No lo sé. Nadie ha salido de esto todavía. Y algunos dicen cuando regresemos, ¿no? Es como que estás pensando en un futuro esperanzador y aseguras que vamos a seguir. Y no tengo nada de malo con pensar positivamente, pero primero salgamos. Un pasito a la vez, comer tu frase un Es baja a la vez, ¿no? ese blog que creé hace más de, no sé, ya muchos, más de 15 años. Sí, un baj a la vez. Ujú, Eso, baby steps, ¿no? ujú, O sea, ujú. no sabemos qué va a pasar, hay posibilidades, unas muy malas, otras muy buenas. Bueno, no creo que no hay ninguna muy buena, pero hay unas menos malas que otras. Hay unas menos malas que otras. Hablan de un new normal, una nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad famosa. Hay tendencias que están emergiendo en cuanto a esa nueva normalidad, pero igual hay muchas respuestas, muchas preguntas sin respuesta, ¿no? ¿Será espacio oportunidad para un capitalismo consciente? Sí, yo creo que sí. Una de las tendencias que se va a potenciar, creo yo, en esta nueva normalidad, Ujú, es mucho más foco en la conciencia empresarial, ujú, en ir más allá de meramente el beneficio económico, el profit, ¿no? ujú. Balancear otras cosas como el beneficio a la sociedad y a la gente y al planeta. Entonces, creo que sí es una oportunidad para traer más conciencia a las empresas, definitivamente, y a las personas, obviamente. Y para aquellos, bueno, que no manejan el término, ¿cómo entendiste tu capitalismo consciente? El capitalismo consciente es una evolución del capitalismo en Ujú, la cual, o sea, hay varios componentes, pero el objetivo es que tú como empresa brindes valor no solamente a tus shareholders, o sea, a tus accionistas, ujú, sino a múltiples stakeholders. Entonces tienes tus accionistas, tienes tus clientes, tienes tus proveedores, tienes tus empleados, ujú, tienes la ciudad o el país donde estás, tienes el medio ambiente, el ecosistema. O sea, hay una diversidad de stakeholders a los cuales tú les vas a brindar valor, no ujú. solamente a los que son inversionistas o tienen acciones. Esa es la principal característica del capitalismo consciente. Entonces, eso involucra o implica un liderazgo consciente, una cultura consciente, ¿no? Y otros elementos más. Ujú. Creo que, de hecho, antes del COVID, tenía muchas esperanzas en la humanidad, que estábamos haciendo las cosas bien. Y justo para Año Nuevo tuve la oportunidad de viajar a Tarapoto. Y allá todo se mueve muy local, ¿no? Yo le compro al vecino, el vecino me compra a mí, gano lo que tengo que ganar para vivir tranquilamente, no necesito hacer una corporación, y mucho comercio local, ¿no? Entonces yo decía, oye, esto es interesante porque había un sentido, había una sensación de abundancia, en el sentido de que yo tengo en mi jardín un árbol de mangos, me decía, ¿no? O de una fruta. Y abúndame, no puedo comerme todos los mangos. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en una bolsa y lo pongo en la calle y el que quiere se lo lleva. Y mi vecino tiene otro árbol de otra fruta y también le abundan, entonces le sobra y lo deja en la calle y el que lo desea lo coge. Y decía, ¿por qué no podemos replicar esto a una escala mundial? Pues, ¿no? Que hay un sentido de que
que creo que, y de hecho algunos documentan que vivimos en una cultura de escasez, ¿no? O esto se sustenta en la escasez. Pero en ese ambiente, en ese lugar que fui, todo era abundancia, todo sobraba. Querías una fruta, la cogías del árbol, o querías moverte, alguien te llevaba o te jalaba en la moto, ese tipo de cosas. ¿Cómo no podemos escalar ese tipo de cosas, no? ¿Tú crees que hay forma de escalarlo? Sí, definitivamente, a través de la tecnología. O Mm. sea, lo digital es un habilitador muy fuerte de una nueva economía, va a ser, creo yo, ya lo está haciendo poco a poco, Ujú, de una economía de intercambio, ¿no? Por ejemplo, todo el concepto de propiedad ujú, puede ser redefinido, ¿no? Ya hay, o sea, antes de la pandemia ya había noticias y tendencias, ¿no? Por ejemplo, que Uber estaba proyectando en un futuro que la gente ya no sea dueño de sus autos, sino que los ujú, autos, al ser autónomos, cuando sean autónomos todos los autos, o muchos, tienes un auto en tu cochera, por ejemplo, ujú, que no estás usando, eh, Uber te permita alquilarlo, rentarlo a alguien que lo necesita y como es autónomo, se puede ir solito a hacer su viaje y volver a tu cochera. ujú, Entonces, esa economía como de intercambio, entonces ahí tú eres dueño del auto todavía, ujú, pero a futuro puede llegar un contexto o un escenario en el que ya tú no eres dueño de nada y todo lo rentas o lo ujú. intercambias, Sí, ¿no? perfecto. Interesante el concepto, no eres dueña de nada. Sí, y como eso viene de antes, hay un señor que se llamaba Jacques Fresco, que ya falleció, que era un diseñador industrial, que acuñó un término que era Resource-Based Economy, creo que, economía basada en recursos, que propugnaba esta misma idea, que no Mm, seas dueño de nada. ujú, Digamos, si vas a un sitio turístico, en vez de que cada persona lleve su cámara de fotos, bueno, eso es antes de los smartphones, ¿no? Todos teníamos cámaras de fotos. En ujú, vez de que cada uno lleve su cámara de fotos, hayan cámaras de fotos ahí que ujú, tú puedas prestarte mm, y volver. Y así reduces consumismo, reduces economía que no es circular, ¿no? Que es la economía típica, en ujú. la cual todo se desecha al final. Entonces, reduces polución, contaminación, impacto ambiental, todo se puede reutilizar y prestar o intercambiar. Muy, muy buena idea, en realidad. De hecho, me hace comparar con la carrera en la cual hemos estado, que es de tener cosas, ¿no? De tener una casa, tener tu carro, ¿no? No, que porque lo alquilas, no, tienes que tenerlo y todo ese tema. Así. Que ahorita justamente la gente está revaluando si todo lo que tiene realmente lo necesita, ¿no? Sí, el Porque carro lo tengo ahí parado, no puedo usarlo. todo lo que me he comprado, no me sirve, ¿no? O sea, al final lo más importante es mi salud, la salud de mi familia, Ujú, poder comer y estar en paz, ¿no? O sea, y ujú. todos estamos con la misma ropa que de repente 5 días y no pasa nada. Entonces, toda la industria de la moda y el lujo empieza Las a ser marcas, desafiada. sí, Las marcas, ¿no? En ese ¿no? contexto ya está siendo desafiada. Y en este episodio que tuviste de conciencia por esta enfermedad, de hecho, que por lo que me cuentas, iniciaste un proceso o un despertar o un empujón de liderazgo personal a través de liderar tu cuerpo, tu alimentación, ¿no? Sí, Ese es uno. Y tuviste, laboralmente hablando, algún momento en el cual tuviste un choque para un liderazgo personal, digamos, o en el que el liderazgo personal se vio retado. sí. Eh, digamos, he tenido experiencias en donde tomé conciencia de que podía ser líder. Uh -huh. Si te refieres a eso, te puedo contar una de esas, ¿no? A ver. Uh -huh. Me acuerdo que era desarrollador en una empresa que hacía software para bancos y para seguros y eso. Eso fue mi segundo, no, mi tercer trabajo, pero tenía unos 24, 25 años. Entonces, me acuerdo que éramos como 20 o algo así desarrolladores en un cliente, ¿no? En Uh una -huh. empresa de seguros, estábamos todos en ese mismo ambiente, en diferentes proyectos. Y yo me acuerdo que empecé a notar muchas cosas que no funcionaban bien en ese entorno, Uh -huh. como muchos dolores, ¿no? A nivel como de liderazgo y gestión, que yo no sabía nada de eso, pero y también a nivel técnico, Uh -huh. como muy de programación y de código. No sé si todos los que nos van a escuchar saben de tecnología y código, pero en el software hay una cosa llamada controladores de versiones, Uh -huh. que son herramientas de software para que tú puedas manejar las versiones de tu código y de tus archivos. Ya, esta empresa no usaba controladores de versiones, y toda la integración del código era manual. Entonces hacían copy-paste y se pasaba una semana integrando diferentes archivos, diferentes versiones y era un dolor en parto, como dicen. Entonces lo que yo vi es que eso no funcionaba y decidí tomar acción. Uh -huh. No pedí permiso a nadie, dije, voy a resolver esto porque no me gusta. Entonces investigué, me leí libros y bajé herramientas y configuré herramientas y un día las probé en mi casa y no sé, pasé varias noches haciendo eso. Y llegué un día a la empresa y dije, oye, ¿por qué no usamos esto? Que sí funciona y que nos puede aliviar todos estos dolores.
Y la gente empezó a usarlo y empezó a enseñarles cómo se usaba y como que, ahí como que me empecé a dar cuenta, sin Ujú, haberlo racionalizado todavía, porque ujú. después fue que lo racionalicé, me empecé a dar cuenta que podía ser líder de algo, o sea, como que podía identificar un problema, proponer una solución y hacer que otras personas también la implementen para ayudarlos, ¿no? Para resolver su problema. En este caso que mencionas, hay un factor que creo que comulgo mucho, y es que para generar un cambio, para generar una acción y tomar un liderazgo, hay que dar un extra. Sí, Hay que dar algo claro, más allá de lo normal, ¿no? Sacrificar algo, porque imagino que para darte este tiempo de configurar este controlador de versiones, costo-oportunidad, dejaste otras cosas de hacer. totalmente. O sea, yo llegaba a mi casa después de trabajar a investigar eso, y a leer el libro, y a probar, y a instalar, y eso. Bueno, me encanta, o me encantaba antes más, ahora ya no lo hago mucho, ¿no? De tecnología, y probar cosas, y herramientas, y programar. Era algo que disfrutaba hacer, pero claro, dediqué todo mi tiempo libre fuera de la oficina para hacerlo, ¿no? Y dejé otras cosas, obviamente. Es un caso muy bueno. ¿Y en algún caso te ha pasado que, ya recordando retroactivamente, dijiste, en ese momento yo debí tal vez tomar el liderazgo? Sí, también. ¿Y Me qué pasó acuerdo ahí? cuando... ¿Trajo una consecuencia? Sí, claro. O sea, ya después de esta empresa pasé a otra empresa, después de varios años, Uh o -huh, no sé, 3 años, en el cual tenía un cargo ya más formalmente de líder, uh como -huh, líder de proyecto, líder técnico y arquitecto y no sé qué más. uh -huh, Y llegó un proyecto muy desafiante, con un cliente muy desafiante, uh -huh. pero en ese momento mi mindset era más reactivo, ¿sí? Tenía mucho de reactivo todavía. Entonces, lo que me acuerdo de ese episodio es que, digamos, había muchas condiciones desfavorables en el proyecto, desde que el cliente no había mucha comunicación con el cliente, el contrato era muy restrictivo y no había requerimientos claros para hacer el software. Uh -huh. eh, pero en ese momento mi respuesta ante esos desafíos era, es culpa del cliente. Que no nos ha entregado las cosas, que este cliente no nos ayuda, que este cliente... O sea, veía mucho hacia afuera, ¿no? Hacia el cliente, cliente, cliente. Uh -huh. Y lo que hice finalmente en ese proyecto, conforme las cosas o sea, empezaron a fallar también, Uh -huh. como que me fui moviendo a otra cosa, ¿no? Y como que solté el proyecto Uh -huh. y luego otra persona lo tomó y tal, pero fue un proceso del cual no fui consciente en ese momento, cómo estaba evadiendo mi responsabilidad y soltándolo, ¿no? Y bueno, el proyecto fue un proyecto muy complicado, tomó como que 3 años más de lo que, no sé, pues fue horrible, ¿no? Fue muy doloroso para mucha gente que participó en este proyecto y al final no sé en qué quedó, yo me fui de la empresa, pero justamente pasaron como que 1 año o 2 años o algo así, que fue que leí, ya después de 1 año o 2 años, leí el libro de Fred Kaufman, Uh -huh. de la empresa consciente, donde hay un capítulo, una de las cosas que él enseña y hasta ahora y que es fundamental en su modelo, es la responsabilidad incondicional, que tiene que ver con el estoicismo, ¿no? Que es cómo ante cualquier situación tú puedes ver cosas que tienen que ver contigo y que tú puedes hacer, y otras cosas que no tienen que ver contigo y que, o sea, pero siempre están las dos partes, ¿no? Es como que, eh, es como decir, como que sales a la calle y hace frío y dices, ay, qué horrible que haga frío y no sé qué, pero lo que pasó es que no te abrigaste, ¿no? Uh -huh. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Hace frío, pero también es cierto que tú no te abrigaste. Entonces, cuando tomé conciencia de eso, Uh -huh. decidí hacer algo y busqué al, al dueño y gerente general de la empresa y le pedí tomar un café. Y tomamos un café, me aceptó y le pedí disculpas. Me disculpé con él por no haber asumido mi responsabilidad y por haber soltado el proyecto. Wow, chévere. Muy Y buena. me sentí mucho mejor después, porque cuando me di cuenta, como que sentía una carga, ¿no? Cuando me di cuenta de que había evadido mi responsabilidad. Sí, todo baja, ¿no? Como que cuando haces eso, sientes que algo aquí se va. De hecho, me Sí, pasa alguna vez. ¿Sí? se liberó un peso muy grande que tenía. Sí, exacto. Eso me pasó con personas que trabajan en diferentes generaciones. Y los que son más millennials, digamos, son más empujantes, quieren probar cosas nuevas. Y los que eran mayores, pues tenían un poco de recelo y decían, hay que tomar esto con calma, esto hay que pensarlo más, ¿no? Y no supe gestionar ese momento, entonces apoyé un poco más a los millennials y como que hubo un recelo con las personas mayores diciendo que no se escuchaba su experiencia. Y hice la misma técnica, a pesar que odio el café, a pesar que lo odio, pero tuve que hacerlo. Y es una frase de Abner que siempre me acuerdo, que me convierto en lo que el equipo necesita. Entonces, si en ese momento necesitaba tomar un café, pues me voy a convertir en alguien que toma café para tener esa conversación.
Y de hecho conversé con estas personas y me dijeron, oye, no es porque no queramos probar cosas nuevas, es que todavía no entiendes la sociología de la empresa o la política de la empresa. Y esas cosas no las ves en una reunión, están ahí. Y ahí aprendí mucho sobre la política de las empresas, en realidad, que es un tema aparte. Así que y cuando haces esas disculpas, cuando las pides, oye, discúlpame por no haber tomado en cuenta tu opinión, Claro, sientes algo acá. Yo sí le siento algo acá que baja. literalmente. Eso es Sí. muy chévere. Y en liderazgo de equipos, ¿qué es lo último que has aprendido? El último aha moment que le llamamos, ¿no? Ajá, esto es interesante. Tengo uno muy reciente Uh -huh. y uno como de hace un año que también fue importante. O sea, entonces te voy a contar las dos cosas, pero la que fue hace un año fue encontrar un modelo que yo no conocía, que me gustó mucho, que es el de equipos extremos, que es un libro que se llama así, Equipos Uh -huh. Extremos. Y me gusta porque está basado en muchos casos reales de empresas específicas, como Netflix, Pixar, Airbnb, Patagonia, Alibaba, o sea, de equipos de esas empresas, como que Uh las han -huh. estudiado y han extrapolado un modelo, Uh -huh. le llaman ese modelo equipos extremos. Son cosas que ya estaban en otros modelos, y si te las digo son como que medio obvias, pero como que tenerlas muy claras, esas 5 cosas, me parecen muy buenas. Y es algo que trato de hacer siempre cuando voy a apoyar un equipo, ¿no? Uh Como -huh. que apoyarlos en estas 5 cosas. Pero una tiene que ver con que la gente esté apasionada por el propósito Uh -huh. que tiene como equipo. Otra vez que hay un fit cultural muy o sea, necesario, ¿no? Que es más importante que la experiencia y los skills, incluso, en este Uh -huh. modelo. El fit cultural del equipo. Enfocarse en prioridades, ¿no? Que eso viene también de Agile, ¿no? Tener prioridades claras y autonomía, dar autonomía para cumplirlas. Eso también viene de la agilidad. Uh -huh. Eh, y balancear resultados y relaciones, por ejemplo, que también viene de otros modelos, pero o sea, no descuidar uno por encima del otro. Y ojo que eso se da en ambos sentidos a veces. Gente que está muy enfocada en resultados y no en relaciones, y también lo contrario, gente que se enfoca solo en las relaciones y no en los resultados. Mm. Y lo otro que sí me pareció bien más innovador es cómo la importancia de gestionar continuamente y constructivamente el conflicto como habilitador de tomar riesgos, ¿no? Y desafíos. O sea, Interesante. porque el conflicto a veces se evita o no se gestiona o se ve como algo negativo. Pero si tú tomas el conflicto y lo sabes gestionar y sabes sacar cosas constructivas y oportunidades, es un habilitador de innovación también, El conflicto como generador de conciencia. digamos. Claro, al final el conflicto es un síntoma de algo más profundo, ¿no? De Uh -huh. puntos de vista diferentes o perspectivas que muy probablemente tengan valor ambas y tengan beneficios que hay Uh que -huh. saber como que conjugar, ¿no? Y cuando vas a una empresa o empresas que has visitado, ¿alguna vez has visto que solo con ver cómo la gente conversa o cómo la gente se trata, sabes si esta empresa puede llegar a ser una empresa, digamos, ágil y por otro lado tenga dificultades para hacerlo? Sí, totalmente. O sea, me encanta hacer etnografía, ¿no? Cuando voy a un cliente nuevo me enfoco en 2 cosas. Cómo la gente se comunica, Uh -huh. cómo escucha y cómo habla, Uh -huh. y también el entorno, el espacio físico. Porque el espacio físico influye mucho en el trabajo. O sea, noto mucho el espacio físico y saco muchos insights del espacio físico y la forma como se relacionan, cómo se comunican. Uf, sí, es un terreno muy, como que hay muchas ahí señales, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, en un entrenamiento vi como dos personas de extremos de la sala tenían una conversación muy conectada, se prestaban atención, construía uno sobre el otro y decía, entiendo tu punto y considero que es esto, ¿verdad? Sí, no, para construir. Y cuando vi eso dije, wow, qué chévere. Los siento Exacto, y están en entrenamiento afiliado. Dije, esto les va a hacer como fácilmente, pero otras empresas en las cuales la conversación es más imponente o está el jefe y no pueden hablar, ya sabes que va a tener que trabajar un poquito más y quería hacer match con si también hayas tenido una experiencia como esta, ¿no? sí, de todo el tiempo. O sea, de ambos tipos, ¿no? Uh -huh. Y a veces en un mismo ambiente ves diferentes sabores, ¿no? Uh -huh. Entre diferentes personas. Interesante. ¿Y alguna película de liderazgo que te guste? Que digas, esta película es recomendada. Muchas, compadre. Específicamente de liderazgo, la primera que se me viene a la mente es Invictus, que Mm, cuenta esta historia de cómo Nelson Mandela usó el rugby como herramienta para liderar un país y unirlo uh y -huh. trascender el apartheid, ¿no? Trascender la segregación racial. Uh -huh. Esta película es fundamental, creo, para toda persona que es líder o quiere ser líder.
¿Y un libro, último libro que estás leyendo? Ahí viene el tema. Yo leo muchas cosas a la vez, pero Sí, llega un momento en que te vuelves picaflor de libros, ¿no? Vas al sí, capítulo, luego te vas al otro, un otro libro. sí, literalmente. Yo aprendí un modelo de lectura que lo aprendí de... O sea, yo más o menos lo practicaba, pero cuando escuché a este señor, como que ya me hizo más clic, ¿no? Es Ujú, una persona, un canadiense que conocí que se llama Jonas Altman, que él tiene un post muy bueno en su blog que habla de, o sea, como que desafía el paradigma que mucha gente tiene y tenía también, de que los libros hay que leerlos de principio a fin, ujú, que es el día en el colegio, ¿no? Porque tienes que leerte el libro y no sé qué. Pero él dice, y tiene razón creo, que eso aplica para libros como de ficción, ¿no? Literatura. ujú, Pero libros que no son de ficción, ujú, claro, cuentos, novelas, pero libros que no son de ficción, no tiene sentido enfocarlos así. Que ujú, mucha gente se estresa, y me han contado, porque tiene muchos libros que no ha leído, ¿no? O porque no, pero yo también antes me estresaba por eso. Hasta que entendí que lo importante de un libro no es terminarlo, sino disfrutar lo que puedes disfrutar del libro y sacarle valor y ponerlo en práctica, de repente, ujú, ¿no? O transformarlo en algo productivo, algo valioso para otra gente. Entonces practico eso y ujú. trato de leer diferentes cosas en diferentes momentos. El libro que estoy leyendo ahorita son dos libros que estoy terminando. Uno, o sea que sí, eso sí lo estoy leyendo del principio a fin. Son pocos libros que yo leo del principio a fin, pero uno se llama Los Innovadores. No lo traje, está en mi cuarto, en mi habitación. Los Innovadores es un libro que escribió el mismo señor que escribió la biografía de Steve Jobs, que así lo tengo por acá. La muy famosa, ¿no? Ujú, sí. Walter Isaacson. Él escribe muchas biografías. Escribió la biografía de Albert Einstein también. Mm, Y después de escribir la biografía de Jobs, escribió un libro llamado Los Innovadores, que cuenta toda la historia de la computación, desde la prehistoria de la computación, ¿no? De las máquinas mecánicas, analíticas, Ada Lovelace y Pascal y todo eso, ujú, y llega toda la historia de cómo va avanzando, ¿no? Los transistores, los microprocesadores, y luego la PC, y luego Bill Gates y Steve Jobs y Google, o sea, toda la historia wow. de Internet, cómo nace, los videojuegos, cómo, o sea, todo, es una historia muy hermosa. Me encanta ese libro. Ya estoy en falta poquito, como que 50 páginas. Mm, chico. Ese, y el otro que lo estoy leyendo acá, que no esperaba leerlo, pero me está gustando mucho. este, Ah, mira. Yo Difícil. vi la película Ujú, y, y la película me gustó, pero no fue que fue wow. ujú, Pero luego tuve la oportunidad de acceder a este libro porque me lo regaló el propio autor, porque conversé con él un día y me lo regaló. ujú. Me dijo, te lo regalo, léelo. Me dijo. ¿Verdad? Y yo le pregunté, ¿pero es como la película? Y me dijo, no es como la película. Nunca jugué Y, la película. y tenía razón, me gusta mucho más que la película. Mm. Y sé que van casi terminando. Hay un ex jefe que una vez me dijo, ¿no? Él cargaba mucho sus libros de arquitectura de software. Y eran muy grandes estos libros, ¿no? Y me decía, él picaba los libros, no los leía de principio a fin. Y me decía, si yo quiero hacer un libro y voy a una editorial y le doy 20 hojas, me van a decir, esta cosa no vale nada, engórdalo un poquito. Entonces me decía, a veces los libros son engordados por esa razón. Un libro más grande en teoría vale más, Le entonces... meten relleno al final. Ajá, Exacto. Exacto. Es lo mismo que dice este señor Jonas en su blog. De que muchos libros tienen mucho relleno. Y al ujú, final te dicen lo mismo. O muchas cosas te dicen cosas que ya sabes. ujú, Esas cosas las puedes pasar rápido, ¿no? Y ujú. centrarte en lo realmente esencial del libro, ¿no? Es como los discos también en la música, También. que tienen relleno las canciones. Bueno, hay como 3 canciones muy buenas y el resto lo rellenan para tener 10 canciones, para tener 15 canciones. Mm. ¿Y cuál fue la última experiencia que te sacó una sonrisa? Ah, muchas experiencias. Hoy día, puntualmente, Ajá. tuve una experiencia, sí, que es que, bueno, primero, creo que es importante que todos busquemos cada día experiencias que nos saquen sonrisas. Es muy importante. Sobre todo en este Están. momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, ahorita me estoy riendo mucho contigo, por ejemplo, pero antes de esto, Ujú, en la mañana tuve una conversación muy buena con personas de otros países. ujú, Una estaba en Colombia, otra estaba en México. Y al final, en esa conversación, me salió un insight, ujú. porque yo tenía un tema con mi familia y, y se me ocurrió hacer algo que después hice. Le mandé un mensaje de voz a mi mamá y porque en ese contexto estamos todos lejos, ¿no? Y la familia es algo que se Sí. extraña mucho. Ujú.
Entonces, después de mandar ese mensaje de texto, como que me sentí muy bien conmigo mismo. Esa fue una cosa. La segunda, quiero te contar dos cosas. La segunda es que tuve otro insight hace pocos días, que estuve en una reunión virtual con gente también de otros países, había un inglés, estaba en el Zoom, y yo veo que atrás de él había una guitarra. Entonces, y alguien le comenta, oye, esa guitarra que está atrás tuyo, sí, dice, porque en la cuarentena y no sé qué, pues esto que, la pongo atrás, me dijo, porque cada vez que estoy en mi oficina todo, y me volteo, la veo, la agarro y toco, ¿no? Como para no olvidarse, es como un toque, como un meme, ¿no? Algo que que le recuerda, ¿no? O un Tótem. reminder, un ancla, Un claro, tótem le llaman un algunos. Tiene tótem, un ¿no? significado. Y para no olvidarse que puede tocarla, ¿no? Cuando se aburre, cuando se estresa. Entonces dije, voy a hacer lo mismo, no, lo mismo. Entonces me traje mi guitarra, que está por ahí atrás, no sé si se ve. Vamos a ver si se ve. Al otro lado, que es así. Ajá. Ah, por allá, Ajá, ahí está. no sé si se ve. No, bueno, en fin, está al fondo. Pero Ahí. me traje la guitarra y también me traje un cajón. Mm. Y lo que más me gustó hacer hoy día, que nunca había hecho, es tocar el cajón, pero poniendo canciones acústicas y como que acompañándolas con el cajón. Qué chévere. Y me sentí muy bien. Porque yo toco batería, soy percusionista. Mm. Pero en este contexto no puedo tocar batería, entonces lo más cercano es el cajón. Siempre has estado relacionado con la música, ¿no? Tiene tu lado desarrollado musicalmente. Sí, 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 creo que sí. Desde muy joven aprendí a amar la música y a tocar batería, ¿no? Como a los 15, 16 Mm. años. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir esa parte. Tengo un listado de preguntas del 1 al 15 y te voy Sí, a pedir 3 números. A ver, dime un número del 1 al ajá. 15. 5. 5. Estas no estaban en las que te mandé. Ajá. ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Fácil. Literalmente ser. ¿Tú has visto la película Alta Fidelidad, High Fidelity, No, con John ¿de qué Cusack? trata? Ya, está basado en un libro, ¿Ya? pero trata de una persona Ujú. que tiene una tienda de discos. O sea, Mm, antes, ¿no? Cuando había tiendas de discos y de long plays y CDs, y ya, ¿qué pasa? En la película, en la tienda, él y los empleados ponen música. La música que les gusta, ¿no? ujú, La ponen y la gente los que va a comprar la escucha y dice, oye, esa banda qué buena, voy a comprar, no sé qué. Ya. Una de las cosas que a mí más me gusta es poner música para otras personas. O sea, hacerles escuchar música que a mí me gusta. Entonces, un sueño mío siempre fue o tener una tienda de discos ujú. o ser DJ de radio, no de fiesta electrónica, sino de radio, y poner la música que a mí me gusta. Creo que una vez lo intentaste. Tuve un podcast una Tuviste vez. un podcast, sí me acuerdo, ¿ves? Está en Spotify, lo pueden buscar. Pero es ¿Cómo se antiguo. llamaba? Se llama Radio Nowhere. Ah, esa vez, sí me acuerdo. Tiene como 4 episodios, pero el último episodio que grabé fue hace muchos años. Es una muy buena oportunidad para retomarlo. Sí, está ahí siempre pendiente de retomar el podcast. Bien, gracias. Y a ver, otro número, del 1 al 15. 7, 7. ¿Qué comerías en tu última cena? lo hemos saltado. Ahí sí Definitivamente. gracias. Es que yo como lo hemos saltado una vez al año solamente, en mi Ah, cumpleaños. mm, Sí, porque dejé de comer carne durante de comer varios carne, claro, sí. años. Claro, dejé la carne y lo he retomado solamente una vez al año como lo hemos saltado. Mm, interesante. O sea, para mí ha sido un shock porque no solía ir al mercado y ahora he ido al mercado y ver los animales colgados ahí choca. Es muy fuerte. Muy Hace chocante. poco mi esposa compró un pescado Ujú, y me dijo, pero está entero ya, en una ajá, ¿qué era? Una trucha, no sé qué era. Y ujú. me dijo, ábrelo. No, no podía. Sí. Tenía la cabeza, tenía todo, la cola, no, no, no. Me empecé a sentir mal. Y ahí como que volví a pensar, ¿no? O sea, de hecho, esta cuarentena estamos siendo más vegetarianos que antes. No es que sea vegetariano, pero como poca carne. Y no como res ni cerdo, excepto mi cumpleaños lo hemos saltado. Entonces, pero Imagínate. ahora estamos comiendo menos carne incluso, ¿no? O sea, y está bueno. He bajado de Pero, peso. ¿sabes preparar el lomo saltado tú? No, Lo sé comen. preparar pocas cosas, pero estoy cada vez mejorando por esta cuarentena. Sí, mucha gente ha descubierto nuevas habilidades, ¿verdad? Y un número, a ver, uno más, del 1 al 15. 3. 3. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Esa es muy buena, me encanta esa pregunta. Son varios, pero te voy a decir, ¿histórico o puede ser una persona que esté viva? Si ha marcado historia en ti, vale. Yo creo que son tres, Ya. fundamentalmente. Ujú, Voy a decir los tres. JFK, John Fitzgerald Kennedy, ujú. John Lennon y Bruce Springsteen. Esos tres. Sabía que Lennon ibas a decir, pero otros dos no. ¿Por qué?
Empiezo con Bruce. Ujú. Bruce es el músico, es el artista que más admiro. Lo admiro por muchas razones. Por su música, por su historia, por su personalidad, por su historia de vida. Otro libro que todavía no acabo de leer y que está como a la mitad es este, que es la biografía de Bruce Springsteen. Mm, Bruce Springsteen. Ujú. Eh, yo leo muchas biografías, me encantan las biografías. Entonces, pero, o sea, es difícil explicar para mí. Lo más fácil es que te paso, te paso unos links porque una vez escribí un artículo sobre su música en un blog que tenía y en Facebook también publiqué algo sobre Bruce hace unos meses. Ujú. Pero Bruce es para mí, tiene un significado tan profundo su música, me toca profundamente su música y sus letras y Wow. él como persona. Entonces lo admiro muchísimo a Bruce. Ujú. Y JFK, Ujú. yo tengo un libro muy bueno sobre JFK también, mira. Estás con Biografía. suerte porque estás en mi biblioteca, pues entonces. Sí, te dije justo libro cerca. La conspiración. Es un libro que tiene un nombre medio raro, Ujú. pero en inglés, el nombre en inglés es más bonito. Porque este como que suena medio como que, ¿what? Conspiración. Sí, ¿no? En inglés se llama simplemente Brothers, Mm, hermanos. ujú. Porque este es JFK y este es su hermano Bobby Kennedy. Ambos fueron Ah, asesinados. Entonces, es un libro muy bueno, de un periodista muy bueno, que escribe en Rolling Stone y en tipo New York Times, así. ujú. Muy serio el libro, no es un libro de teoría conspirativa. Entonces, a quien quiera entender profundamente, le diría que lea ese libro y vea la película JFK, que también tengo por acá en algún lado. A ver. Tengo películas también. Esta es de, JFK. Ahora voy a buscarla. De Oliver Stone con Kevin Costner, que está en Netflix, Ujú. Ah, eso. o estaba, no sé si seguirá. Vamos a ver, ojalá esté. Es un clásico. ¿Ya qué pasa? Ujú. Voy a tratar de ser lo menos eh, disruptivo posible en la charla porque no quiero desviar el tema, Ya pero salimos del tema hace rato, así que. JFK para mí fue un líder muy consciente. Ujú. En razón. O sea, sí tiene que ver con el tema, Ujú. ¿sí? También tiene un lado oscuro, como todos los seres humanos. Fue muy infiel con su esposa, por ejemplo, con Jackie Kennedy, se metió con Marilyn Monroe y con muchas otras mujeres. Mm. Pero era un hombre que quería hacer cambios profundos en el mundo y en su país. Ujú. Y yo estoy convencido que murió por eso, porque los cambios que él quería hacer eran demasiado disruptivos para el status quo de esa época. Entonces creo Muy que lo interesante. mataron por eso. Y lo mataron a su hermano, también, creo yo, es mi creencia. También lo mataron a su hermano porque su hermano estaba en camino a ser presidente, porque ya era senador y era muy probable que se vuelva candidato presidencial. Ujú. Y en el libro cuentan mucho la relación entre los hermanos. Cuentan que cuando Kennedy muere, o sea, John F. Kennedy, el hermano no se creyó para nada la historia oficial y estaba determinado en encontrar quién lo mató. Ujú. Entonces, había mucho riesgo que si el hermano salía elegido como presidente, investigue realmente qué Claro. había pasado con Kennedy. Ah, buen punto. Y por eso lo matan, creo, el hermano también. Entonces, es una historia que me toca mucho a mí, la historia de Kennedy. ¿Eres de conspiraciones? ¿De leer sobre conspiraciones? Muchísimo. Pero también trato de diferenciar la paja ¿no? De, como La dicen. fantasía y la imaginación. Sí, porque la teoría conspirativa es un mundo de espejos y de humo. O sea, encuentras múltiples cosas que parecen y no parecen y que... Entonces, lo que sí desconfío mucho es de las verdades oficiales, de la historia Mira tú. oficial, de la historia oficial que te venden. Ujú. Porque la historia siempre la escriben los ganadores y los poderosos, ¿no? Mm, es un buen punto, Entonces, es un muy buen punto, sí. nunca me creo las historias, digamos, Oficial. oficiales, así nomás, ¿no? Trato de entender, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Igual no tengo la verdad y no sé qué pasó, no Ujú. sé quién mató a Kennedy, Ujú. pues te puedo decir que no fue, casi Esa era seguro que no una fue. pregunta acá de las que tenías. ¿Qué cosa? ¿Cuál ¿Quién pregunta? mató a Kenny? Ah, ya. ¿En serio? No te creo. No, Nada. bromeando. O sea, yo no sé quién lo mató, pero lo que sé, o estoy convencido al menos, es que no lo mató Lee Harvey Oswald. Sí, eso es creo muy probable que no. No, no. Entonces, Algo más hay ahí atrás. pero lo que me interesa de Kennedy, que me hace admirarlo mucho, es esa determinación por cambiar el mundo y está dispuesto a enfrentar fuerzas muy poderosas que se oponían. Es una lección muy interesante la que acabas de contar porque a veces inhabilitamos las cosas positivas de una persona porque tiene su lado oscuro o su lado sombra que todos tenemos. Exacto. Entonces, a veces dicen, ¿no? Porque hiciste algo mal, no hace menos lo que hagas bien. No es como alguien que Sí, te robó, pero algún día le salva la vida a un familiar tuyo.
No lo hace menos loable lo que hizo porque algún día te robó. Exacto. Entonces, eso Es no. difícil para la gente separar la identidad de las acciones, ¿no? O la persona de lo que hace. Y es duro para todos también. O sea, hay casos que para mí son muy difíciles de separar también, ¿no? Porque, no sé, Michael Jackson, por ejemplo, por poner un caso muy concreto, ¿no? Sí. Igual hay gente que duda, yo estoy convencido que hizo cosas muy graves y muy malas. Entonces, en el arte hay mucho de eso, ¿no? Woody Allen, gran director que yo admiro, pero también fue un pedófilo. Entonces, pero en el fondo es difícil porque nos cuesta sostener dos verdades opuestas en la mente, ¿no? Como que es bueno o es malo, ya, pues decídete, ¿no? Como el gato de Schrödinger. Malo Digamos, y vivo a la vez. sí, De hecho que sí. sí, es algo interesante, ¿no? Sostener dos verdades es difícil. ¿Sí? Sí. En todos, en realidad. En todos nos cuesta, sí. A uno más que a otros. Pero... ¿En agilidad también hay eso? ¿Dos verdades? Buena pregunta. Sí, o sea, en agilidad hay, no sé si verdades, pero siempre hay fuerzas opuestas que hay que balancear, como resultados y relaciones, Relaciones. Ajá. ¿no? O estrategia y ejecución, Ujú. o negocio y lado humano del trabajo, ¿no? O crecimiento y operación. Por ejemplo, algo así. Exacto, ¿no? No sé, el run y el futuro, ¿no? Innovación. Hay uno llama exploitation, exploration, ¿no? Una ambidiestro. Exploitation, exploration. Exacto, o sea, hay tensiones, ¿no? Hay tensiones y hay unos trade-offs a veces con las tensiones, pero De sí, hay hecho, fuerzas que siempre te jalan para diferentes lugares. de hecho, estudia la biografía de unos filósofos y todos tienen su lado oscuro también. Hay muchos Es que el mitos. ser humano es luminoso y oscuro a la vez. Sí, ajá. O sea, eso cuando hablamos de liderazgo consciente y tocamos un poco lo espiritual de repente detrás de eso, no es que cuando tú te haces más consciente ya no tienes sombra. Ujú, No, no, señor. ujú. Hay una frase que me encanta de un filósofo que también admiro mucho. Ah, eso me faltó decir. ¿Con quién más que me gustaría cenar? Ujú. ¿Quién? Se llama Ken Wilber, Wilber. que es este señor, Ken Wilber. Ken Wilber. Ujú. Ahí voy a apuntarlo. Tiene muchos... Ken Wilber Ujú. fue llamado en algún momento por los periodistas el Einstein de la conciencia. Wow. Entonces es bien heavy. Ujú. Es un filósofo norteamericano moderno, o sea, sigue vivo, pero él tenía una frase que decía, tu sombra te va a seguir hasta la iluminación, o sea, de ida y de vuelta, ¿no? O sea, cuando subas y también cuando te caigas de nuevo. Tu sombra siempre va a estar ahí atrás tuyo. Wow, qué chévere, ¿verdad? Creo que tenemos para hacer otros temas y horas de otros temas también. Creo que te agarré con liderazgo. Pero quería agradecerte primero por el espacio. La verdad que el tiempo se ha quedado corto, que hay más cosas para explorar, temas tal vez más cercanos a la agilidad. De hecho, el liderazgo creo que está en todos lados, es algo universal, casi como la filosofía, como el juego. Yo soy un aficionado mucho al juego y de la historia del juego, en realidad. Jugar es algo también muy natural en los humanos. Entonces, primero quería agradecerte por ese espacio y tengo dos preguntitas que suelo hacer a cada entrevistado al final. Una es, ¿a quién te gustaría ver pasar por esta entrevista? Mucha gente se me ocurre, pero el que tengo más cercano es mi querido amigo y socio Raúl Uribe, Ah, Raúl, el espejo cósmico. Me falta. el famoso espejo cósmico. De verdad, voy a pulsar. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría a Raúl? Raúl es de las personas más resilientes y disciplinadas que conozco. Yo le preguntaría a Raúl, ¿cómo obtienes esa fortaleza? ¿Qué te sostiene? Es una muy buena pregunta. Yo también se la haría ahora que me lo mencionas, ¿sí? Vamos a ver qué se sostiene. Muy bien. ¿Y qué mensaje le dirías a la gente que nos ha escuchado casi una hora? Interesante. Yo les diría, bueno, no sé cuándo se va a publicar esto, pero seguro vamos a seguir en la pandemia probablemente. Es probable, es probable. Entonces les diría, confíen en que todo se va a resolver de alguna manera, aunque no sepamos cuál es, Uh-huh. que valoren lo que realmente es importante en sus vidas, decidan ellos cuál es, y dejen de valorar lo que no es tan importante. Y hagan una reflexión de repente para encontrar esas respuestas. Uh-huh. Muy bueno. Alguien espiritualmente una vez me dijo, todo lo que pasa es perfecto. Literalmente.
Sí, si entramos en tema más espiritual, uff, Tenemos que hacer una espiritual. yo creo que sí. Hay todo un propósito espiritual de la pandemia también, que es un tema largo. Wow, Guito, ya me dejaste con la pica de querer sacar ese tema. Pero nada, gracias por estar en este episodio. Espero poder grabar otro contigo, algún otro tema. Y nada, agradeciendo tu apertura. Muchas gracias por esta noche, Gustavo. Gracias a ti por la invitación y encantado de conversar de nuevo. Nos vemos, cuídate mucho. Nos vemos. Namaste. Nada más. Chao. Chao.